Buenos días, mi nombre es Luis Humberto y como producto integrador de aprendizaje del Laboratorio de Física 4, aquí están las principales aplicaciones de las prácticas que vimos durante el semestre. En la práctica número 2 se trató del estudio del fenómeno de reflexión de la luz. Un poco de introducción para recordar qué es la reflexión de la luz. Esta consiste en el cambio de dirección del haz luminoso en cuanto llega a una superficie y ahí rebota, es decir, se refleja. Gracias a ello se hacen visibles los objetos que normalmente no emiten luz propia. ¿Cuáles son una de sus aplicaciones? Principalmente en la fabricación de espejos para dispositivos ópticos muy importantes como telescopios y microscopios que redirigen y concentran los rayos de luz de tal manera que conformen las imágenes. Los espejos son una formación de tienen su aplicación en la ley de reflexión. En general, los rayos se reflejan hacia el ojo como si procedieran de detrás del espejo, pero realmente son los rayos que provienen del espejo y que se reflejan en el espejo. Los espejos pueden ser utilizados como decoración en los retrovisores de los carros, en los sistemas ópticos, por ejemplo, en los periscopios, telescopios, microscopios, caleidoscopios, entre otros. Aquí puse un ejemplo de la amplia gama que hay. Bueno, eso sería en el caso de la reflexión. En el caso de la refracción de la luz, tenemos que la reflexión de la luz es cuando la onda lumínica traspasa de un medio material al otro al propagarse, tras lo cual se produce de inmediato un cambio en su dirección y su velocidad. Se trata de un proceso relacionado con la reflexión de la luz y puede manifestarse al mismo tiempo. Ahí hay un pequeño GIF en, en donde se ve cómo pasa de un medio a otro y a la vez se refleja. La luz puede propagarse en medios materiales como el vacío, el agua, el aire, el diamante, el vidrio, el cuarzo y otra gran cantidad de materiales. Existe refracción de la luz cuando, por ejemplo, este traspaso del aire al agua en la cual se varía un ángulo y la velocidad de desplazamiento. Es más o menos lo que se ve aquí en este. Bueno, ¿cuáles son sus aplicaciones? En el área médica se utiliza en la transiluminación, la cual es la transmisión de luz a través de los tejidos del cuerpo. Se usa en la detección de hidrocefalia de niños, como en el cráneo de los niños pequeños no está completamente calcificado, la luz penetra en su interior, el cual es relativamente claro. La luz se dispersa produciendo patrones característicos de hidrocefalia. También pueden usarse en la detección de colapso pulmonar en infantes y actualmente se investiga su uso en el estudio de otras anomalías. Ahí tenemos un pequeño ejemplo en el caso de hidrocefalia, para detectarlo, pues se le hace pasar una luz por el interior. Esta luz es especial, no es una luz común. Y por parte de la práctica 4, que es el estudio de las lentes, bueno, ¿cuál es la principal aplicación? Pues es en dispositivos ópticos. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Bueno, un lente es un dispositivo óptico transparente limitado por dos superficies esféricas, que pueden ser cóncavas o convexas respecto al plano que pasa por el centro de la lente. Las lentes de vidrio o de plástico ayudan a corregir algunos de los defectos de la visión. En esta figura se ilustran los casos de enfocamiento para el ojo normal. En el inciso A, pues vendría siendo el ojo normal. La miopía, que se presenta cuando el enfoque de la imagen es antes de la retina, y la hipermetropía, que se presenta cuando la imagen enfocada se forma detrás de la retina. Y en estos dos casos, tanto de la miopía como la hipermetropía, se ve cómo se corrigieron con el uso de diferentes lentes y al final de cuentas el inciso B y el C van a terminar como el A.
Bueno, en la práctica 5 se vio el estudio de los instrumentos ópticos, en este caso de los lentes convergentes. Cuando queremos observar bien un objeto pequeño utilizamos una lupa. En investigaciones biológicas o metalúrgicas se requieren observar detalles pequeños de algún objeto. Se utilizan microscopios de diferentes tipos que nos permiten observar imágenes muy grandes de detalles pequeños de los objetos. En este caso vamos a hablar de una de las aplicaciones para los lentes convergentes ha llegado a los circuitos electrónicos, ya que estos han llegado a una miniaturización y para trabajar con ellos se requiere de algún dispositivo óptico que nos permita obtener una imagen aumentada del objeto a estudiar. Y ahí tenemos, por ejemplo, en la primera imagen vemos la imagen aumentada de ese circuito integrado y del otro lado un microscopio que se utiliza para soldar estos mismos circuitos. En la práctica 6 se habló sobre el estudio del fenómeno de la difracción de la luz. Bueno, ¿qué es la difracción de la luz? Es un término que se atribuye a varios fenómenos que ocurren cuando una onda se encuentra con un obstáculo o una rendija. Está definida como la desviación de ondas alrededor de la esquina de un obstáculo o a través de la abertura en la región de una sombra geométrica del obstáculo. El objeto difractante o rendija se convierte efectivamente en una fuente secundaria de la onda de propagación. Y aquí tenemos el ejemplo en donde la fuente de ondas, al final, al pasar por esta rendija, estas dos rendijas se van a convertir en las nuevas fuentes. Bueno, entre comillas. ¿Y cuáles son las aplicaciones de esto? Se utiliza en la detección de fallas o fracturas en superficies. La interferometría de moteado es una de las aplicaciones prácticas del fenómeno de la difracción luminosa. Cuando una superficie se ilumina con una luz láser, los fuentes de onda de la luz reflejada en la superficie están en fase, pero se desfasan después de recorrer el camino hasta la placa o pantalla sobre la que se registra la imagen. Más o menos el diagrama del interferometría de moteado es este. Ahorita vamos a ver qué imágenes produce. Ahí se produce un patrón de difracción con aspecto moteado que da información de la superficie de la cual provienen los fotones reflejados. De esta manera pueden detectarse fallas o fracturas en una pieza que difícilmente serían visibles a simple vista. Otra vez un poquito de un diagrama y los resultados. Práctica 7. Estudio de las redes de difracción. Las aplicaciones, en general en las aplicaciones no se usan las rendijas solas, sino una gran cantidad de rendijas muy estrechas colocadas muy cerca una de la otra. Este dispositivo es llamado red o rejilla de difracción. Se llegan a construir redes de difracción que tienen hasta miles de rendijas por milímetro de largo de la red. A la cantidad de rendijas que tiene la red por unidad se le llama densidad de líneas de la red y se presenta por la letra N. Al igual que en la práctica, aquí tenemos un poquito del diagrama de grandes rasgos, donde el puntero al pasar por la red, pues se va por la red de difracción, coloca estos puntos en un orden. Y ahorita vamos a ver. La principal aplicación de las redes de difracción es determinar la longitud de onda de la luz que incide en ellas.
Esta aplicación se conoce con el nombre de análisis espectral, muy utilizada en química, metalúrgica, astronomía y otras ramas de la ciencia y la tecnología. Como quiera, este análisis espectral lo vamos a ver en la última práctica, a más a fondo. Este análisis espectral es un examen de un rango de frecuencias o cantidades relacionadas como la energía. La representación obtenida mediante el análisis espectral se denomina espectrograma. En determinadas áreas se puede referir a... Bueno, eso ya no hay. Práctica 8, polarización. La luz polarizada es creada pasando luz a través de un filtro de polarización. Esto transmite luz solamente en una dirección. Hay dos filtros de polarización en un microscopio de polarización, sobre y debajo de la muestra. Y este se llama el polarizador y el analizador. La forma en la cual los materiales interactúan con la luz polarizada puede brindar información acerca de su estructura y composición. La microscopía de luz polarizada es mejor conocida, tal vez mejor conocida por sus aplicaciones geológicas, principalmente por los estudios de minerales en secciones delgadas de rocas, pero también se utilizan para estudiar varios materiales más, incluyendo minerales naturales e industriales, compuestos como cementos, cerámicas, fibras minerales y polímeros, y moléculas biológicas cristalinas o altamente ordenadas como el DNA, almidón, madera y urea. Y por último, el estudio de los espectros atómicos. La espectrometría es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia con absorción o emisión de energía radiante. Tiene aplicaciones en la astronomía, física, química, biología, entre otras aplicaciones, entre otras disciplinas científicas. La espectrometría de infrarrojo cercano es un método óptico de diagnóstico no invasivo que utiliza la absorción o reflexión de determinada longitud de onda producida por los diferentes grupos funcionales que se encuentran en los tejidos. Este involucra un haz de luz que al interactuar con material biológico produce una radiación electromagnética en formas de onda en el rango de los 750 a los 2600 nanómetros dentro del espectro cercano al infrarrojo, lo que permite penetrar dentro de una muestra y ser absorbida o reflejada. Esta onda reflejada se utiliza y puede producir información acerca de la muestra como geometría del objeto, tamaño, distribución y composición. Y ahí las imágenes de cómo se utiliza o se realiza una espectrometría de infrarrojo cercano en un paciente.